Estimados estudiantes, muy buenas tardes con ustedes en esta segunda jornada. Continuamos con el tema número 2 del curso de Cátedras IPA. En esta oportunidad vamos a ver aspectos generales. Aspectos generales, ¿no? Entonces, dentro de estos aspectos generales, vamos a establecer unos objetivos puntuales, dentro de los cuales está analizar la importancia de los principales conceptos, teorías, fuentes de la historia que sirven como base para la investigación etnográfica cultural. En otras palabras, ¿qué conceptos son fundamentales para poder entender esta asignatura? Esta es la segunda temática. La primera fue la explicación del sílabo de una manera sintética, ¿no? Usted lo tiene en un campo virtual, lo puede visualizar mejor. Y acá en la segunda clase vamos a analizar la importancia de los principales conceptos, teorías, fuentes de la historia que sirven como base para la investigación etnográfica. Mi pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, se han cuestionado qué significa la identidad y cultura? ¿Será igual cultura que identidad? Tenemos identidad primero como personas y sabemos que es cultura. De manera sintética les voy a decir que cada persona es única y que la cultura es el constante aprendizaje que uno adquiere en todos los aspectos de la vida. ¿Se han podido preguntar cuáles son las teorías de la historia? Tenemos muchos historiadores a través del mundo que cada uno estableció su teoría. Pero si no existiera, la historia, pero si no existiera la historia, no estaríamos aquí, pues jóvenes. La historia es fundamental. Y vamos a profundizar de repente a través de la lectura que se les va a dejar para ver realmente qué teorías históricas existen, ¿no? O qué fuentes existen más adelante de repente en el segundo tema, en el tercer tema. También se han preguntado por qué son importantes estas fuentes históricas y cómo se clasifican. Ya lo había dicho anteriormente en la pregunta número 2. Entonces, de las teorías históricas se desprenden las fuentes de la historia. Y también tenemos que ver cómo se clasifican, cuáles son. De repente, ¿alguien de ustedes sabe alguna fuente histórica? ¿Sabe? ¿Tiene alguna idea? Por ejemplo, las documentales, ¿no? Las documentales, el origen de los pueblos, ¿dónde lo podemos encontrar? En las municipalidades están ahí todos los que son las historias documentales. Por ejemplo, es un ejemplo de una manera muy sintética. Los periódicos, por ejemplo, es parte de los documentales. Lo oral, por ejemplo, ¿no? Lo oral. De repente me estoy adelantando un poquito, pero es importante que vayan puntualizando algunas ideas. Lo oral, por ejemplo, los cuentos, las leyendas, los mitos. Bueno, en el transcurso del desarrollo vamos a ir hablando sobre eso. Y también vamos a ver cómo se clasifican. ¿Conocen nuestro patrimonio cultural? Natural de nuestro país. Cultural y natural de nuestro país. Y mi pregunta va aquí fundamentalmente, ¿qué patrimonios culturales conocemos acá, sobre todo aquí en la región Lambayeque? Tenemos, le voy a decir algunos puntuales nada más porque esto lo vamos a profundizar. Tenemos, por ejemplo, Huacarrajara, ¿no? O el monumento Zipán, por ejemplo. ¿No? Tenemos Chotuna Chornacá, por ejemplo. Tenemos Pirámides de Tucumán. Ese es patrimonio arqueológico. Patrimonio que está dentro del patrimonio cultural, ¿no? Entonces también tenemos, por ejemplo, Chaparrí. ¿Qué será? ¿Cultural o natural? Algunos me pueden decir natural. Cultural también, porque la cultura es todo lo que el hombre ha creado, todo lo que el hombre ha hecho. Pero vamos a enfocarnos, ¿no? en lo que la cultura ha hecho, lo natural hay que poderlo un poco diferenciar. ¿Crees que el patrimonio cultural se debe conservar en nuestro país? Mi pregunta es ¿por qué? Cuando hablamos de patrimonio cultural, hemos expresado que la cultura es todo lo que el hombre ha creado, la material y la inmaterial. Incluso ustedes que llevan una carrera profesional o que son de ciencia de la salud, son de medicina,
de repente de las diferentes carreras profesionales, ustedes los que están haciendo es cultura, porque cultura también es conocimiento. Ustedes vienen con una formación de su casa, también es cultura. Ustedes les gusta determinada comida, también es cultura. O sea, la cultura es todo lo que el hombre crea. La tecnología también es cultura. Pero mi pregunta está, ¿cómo conservamos nuestro patrimonio cultural, sobre todo cuando es de nuestro país? ¿Y por qué es importante conservarlo? Aquí tenemos un organizador gráfico muy interesante, ¿no? De la magíster Patricia Sebastiani, ¿no? Que me parece muy bien cómo lo ha sintetizado esta introducción general al curso en su segunda temática, ¿no? Ha puesto conceptos generales, que es una ciencia social que estudia el pasado verificable de la humanidad en la sociedad. Ha puesto las teorías históricas, que se busca patrones y reglas que puedan regir los acontecimientos históricos. Ha puesto las fuentes de la historia, que son elementos que ayudan a la reconstrucción del pasado, y con todo ello ha sacado 3 ideas fundamentales, que es el patrimonio cultural, la conservación y los patrimonios de protección. Definiendo el patrimonio cultural como un legado heredado de nuestros antepasados para conservarlo y transmitirlo a la nuestra generación. Me parece muy bien acertada esta idea central, también como ha puesto la conservación, que constituye el elemento preponderante de nuestra identidad, y los patrimonios de protección son aquellas amenazas naturales o sociales que pueden destruir nuestro patrimonio. Que dentro de las amenazas naturales tenemos, por decir, el fenómeno del niño, ¿no? Y las otras que realmente a veces por ignorancia, jóvenes, ignorante por si el caso no es ningún insulto, ¿no? Es aquella persona que desconoce algo, por eso es que tenemos que estar informados. Entonces, este es el organizador gráfico de nuestra amiga que pasa, esa María Sebastián. Pero ahora aquí, cuando hablamos de cultura, yo les hablaba con mi propio lenguaje, con la interpretación que ha hecho. Pero acá tenemos un concepto más definido, ¿no? Conjunto de rasgos distintivos, materiales, espirituales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Rasgos distintivos. Cuando hablamos de materiales, todo lo que el hombre ha creado. Cuando hablamos de lo espiritual es todo lo que nosotros evocamos, todo lo que nosotros sentimos, ¿no? Si quiere decir cuerpo y alma, ¿no? De un determinado grupo social. Que engloba las artes, las letras, los modos de vida, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestros derechos fundamentales. Muchos no nos dejamos que nuestros derechos sean vulnerados, ¿no? También obviamente están nuestros deberes, ¿no? Primero son los deberes para poder cumplir los derechos. Sistema de valores. Y los valores, la primera escuela de los valores es en la casa, ustedes lo saben, jóvenes. Y después ya la escuela y ahora la universidad, el entorno. Todo ello crea un sistema de valores. Nuestras tradiciones. Bueno, yo soy católica. El Papa decía que el Perú era un país ensantado, y de verdad que es ensantado porque con el coronavirus ya estamos en un porcentaje bajo. Estamos en un porcentaje bajo frente a otros países, a países desarrollados, ¿no? Y nuestras creencias. En todas palabras, la cultura nos proporciona la capacidad de reflexión, de comprobar que somos una expresión de constante cambio y evoluciones. Las culturas van a ir evolucionando, pero esperamos que las culturas evolucionen para bien. Y la identidad la definimos justamente como, yo diría como una huella dactilar. Y no lo digo yo, también lo dice nuestro amigo en un texto muy interesante, Isaac Galán Salazar, ¿no? La que nos identifica como persona primero y de ahí como pueblo. Cada distrito, cada provincia tiene su propia imagen, tiene su propio sello característico. Bien, las fuentes de la historia, como les había dicho antes, arqueológicas, orales, escritas, audiovisuales, lingüísticas, etnográficas, ¿no? Este es un cuadro también bien interesante de nuestra, bueno, ahora doctora, ya disculpen, Moreno Quispe Santos, que ha habido un error. Las cuales tienen sus subdivisiones, que este cuadro es muy didáctico para poder entenderlo. Tenemos acá el patrimonio, tenemos Machu Picchu, y tenemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, de tanto prehispánicas, incaicas y también prehispánicas y también de diversidad cultural. El patrimonio cultural, como habíamos dicho, era una herencia
herencia de cualquier bien cultural, material e inmaterial que nuestros antepasados han dejado para conservarlo y transmitirlo a las nuevas generaciones. Debemos transmitir tanto el patrimonio cultural, material e inmaterial. La definición es conjunto de bienes propios heredados de nuestros antepasados. Todo se hereda, hasta la herencia, jóvenes, hereda. Aquí tenemos también un organizador gráfico por nuestro doctor magíster Alfredo Castro, ¿no? Que habla de la clasificación según la UNESCO tangible e intangible, ¿no? Tangible es todo lo que tú puedes ver, puedes tocar, puedes sentir, ¿no? Y la intangible es lo que tú puedes expresar, puedes sentir. Por ejemplo, esto es lo que estamos hablando ahorita, es una expresión intangible, ¿no? El patrimonio natural, ahí tenemos todo lo que son los paisajes, y está lo arqueológico, está los monumentos históricos, los templos, están las bailes y las costumbres, lo natural, todo lo que nace en la naturaleza, todo lo que se puede visualizar y sentir. Y el patrimonio cultural peruano, según el Instituto Nacional de Cultura, todo lo que es mueble, inmaterial, industrial, documental y otro, ¿no? Bien, en conclusión puedo decir lo siguiente. La historia es importante porque permite entender y valorar nuestro legado cultural y que las fuentes históricas ayudan a comprender, identificar, analizar nuestro pasado cultural. Conservar y proteger nuestro patrimonio cultural, a mi entender, constituye un valor cultural para la humanidad. Y la historia, jóvenes, es la manera que una cultura se rinde a sí misma y cuenta de su pasado. No cuenta de su pasado, no, cuenta su pasado. Este es un holandés, si no me equivoco, Lucinda Obanca nos dice esto. Y también él nos dice que desde la historia se puede pensar en el porvenir. Y termina diciendo que un pueblo que olvida su historia está obligado a repetir sus errores. Y con eso estamos dejando actividades de aprendizaje y ya son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.